Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Tauro, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, Tauro. Ha vuelto el cuenco de cuarzo. Como las lecturas bonus son más espirituales, más intuitivos, a través del cuenco de cuarzo, todos los mensajes que me quieran entregar va a ser directo para ustedes, mi querido bisonte, ¿vale? Es muy importante también que lo escuches, la melodía. ¿Por qué? Porque nosotros somos energía. Y de acuerdo a cómo estamos vibrando, pues podemos tener un día maravilloso como también un día desastroso, mi querido bisonte. Dicho esto, vamos a empezar. Si tú me dices, Richard, no puedo ahora, cuando llegues a casa, vuelves a escuchar el sonido del cuenco de cuarzo. Empezamos, corazón. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Muy bien, Tauro. Una de las imágenes que yo he visto, Tauro, es como que tú caes, intenta posiblemente como tratar de sostenerte de algún lugar, tratar de repente de colgarte de algún lugar y no puedes. ¿Alguna vez has tenido ese sueño en el cual tú caes y no hay el final y sientes como que el corazón se te va a salir por la boca, mi querido bisonte? Vale. En estos momentos, muchos de ustedes, mi querido Tauro, posiblemente están pasando por un proceso de cambio o un estrés muy fuerte, Tauro. Muchos de vosotros quizás no encuentran la salida o simplemente te sientes desmoralizado, te sientes triste por esta situación. La otra imagen que he visto, Tauro, es como que al final hay como unos mantos de seda, corazón, que amortiguan tu caída, mi querido bisonte. Entonces, Tauro, aunque en este momento tú sientas que tu mundo se te viene encima, siento que tus seres de luz o personas muy cercanas a ustedes van a amortiguar tu tristeza, tu dolor. Van a estar contigo, mi querido bisonte. Las otras señales que he visto, Tauro, muchas mariposas de colores, muchas aves, bisonte. Si tú en este momento me dices, Richard, a pesar de mi tristeza, a veces me quedo mirando en la ventana o salgo por la calle y da la casualidad que aparece una mariposa. Especialmente esas mariposas monarcas que son preciosas de colores o mariposas blancas, negras, amarillas, de cualquier color, mi querido bisonte. Son señales, Tauro. Son señales. Mira, mi abuela, cuando en casa, cuando vivíamos con mi abuela, entraba lo que es una mariposa, automáticamente decía, va a haber visita. Va a haber visita en casa. Hay que arreglar la casa. Alguien nos visita. Y da la casualidad que sí, había visita en casa. Por más sencillo que sea, Tauro.
Vale. Las mariposas tienen muchos mensajes, de acuerdo también a tu situación de tu estado anímico, bisonte. Las mariposas son seres de luz, energías que nos están acompañando. También puede ser de repente tus ancestros, familias que ya no están en este plano terrenal y que te están diciendo, aquí estoy, que vienen para consolarte, bisonte. Siento que muchas energías buenas en estos momentos es como que están interviniendo para que tu caída no sea catastrófica, sino para que luego tú simplemente puedas ascender como el ave fénix desde tus cenizas, mi querido bisonte. En estos momentos, Tauro, quizás me dice Richard, gracias por lo que me estás diciendo, pero nada puede superar esta decepción, este dolor, siento que no puedo más. Vas a poder, Tauro, vas a poder. Tómalo simplemente como un reto. Recuerda que las batallas más fuertes, Papá Dios da a sus mejores guerreros, Tauro. Y también es muy importante que tú visualices, crea con tu mente lo que te gustaría tener en tu vida, cómo te gustaría que tu vida fuera en un futuro, Tauro. Si a lo mejor un grupo de ustedes en estos momentos tiene mucha inseguridad. Muy bien. Vamos a ver signos. Que Dios del universo me ayude. Me sale un Aries. Me sale Capricornio. Me sale Virgo. Cierras con un Piscis o un Acuario. Vamos a ver qué me dice iniciales, mi bisonte. Vamos a ver iniciales, cariño. La letra D, la letra Y, la letra J, la letra C, la letra Z, la letra U y la letra D. Muy bien. El tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, bisonte. Me sale lo que es la carta del Rey de Espadas. Si tú te das cuenta, Tauro, aquí hay un personaje que está en una posición de plegaria, de oración. Al costado hay un lobo blanco. Este personaje es como que estuviera pidiendo un milagro o recuperación de algo en tu vida. El ambiente es frío, Tauro. Tú sientes como que todo el mundo en estos momentos te da la espalda o que todo el mundo no te entiende. Pero sin embargo, hay un lobo blanco a tu costado, Tauro. La energía de Dios, la energía del Espíritu Santo. Sé que a lo mejor de repente me dice, Richard, yo no cuento con tiempo, yo quiero un milagro ya. Pero el tiempo de Dios es muy diferente a nuestro tiempo, Tauro. Nada es por casualidad. Nada es por casualidad. Cada paso que nosotros damos, cada situación que nos pasa, es porque hay un plan divino. Hay algo que vivir, Tauro. Vamos acá más cartitas. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, Tauro? Tauro. Tenemos lo que es la carta del paje de bastos. Es cierto que esta situación, no todo el mundo le da tristeza, Tauro. Lamentablemente, algunos de ustedes se han ganado enemigos. O de repente tú me dices, Richard, yo soy una persona leal. ¿Por qué me dices que me he ganado enemigos? A veces, cariño, aunque tú no hagas nada, aunque tú obres bien, siempre a alguien le va a apestar tu vida, Tauro. Hay una persona que disfruta prácticamente con tu tristeza, con tu dolor, con tu caída, Tauro. Hay una persona que te observa y creo que tú te das cuenta. Recuerda que el espejo del alma son los ojos. Tú te das cuenta quiénes están contigo y quiénes no, mi querido bisonte.
tú te das cuenta. Pero Tauro, eres Tauro, cariño. Eres una persona con carácter, con fuerza. Tu elemento tierra abunda, cariño. Entonces, mi querido Tauro, no eches más leña al fuego, ignóralos. Ahí que se retuerzan con su ira, con su envidia, Tauro. Y tú continúa para adelante, bisonte. Nunca te sientas menos o no sientas que a lo mejor tú has fracasado. No sientas esto, Tauro, porque hay un plan divino para ti. Es cierto que ahora te veo que estás así, cayendo, Tauro, cayendo en esa energía de la nada, pero luego te esperan unos mantos preciosos de seda que amortiguan tu caída, Tauro. La carta del 10 de espadas, bisonte. Posiblemente, alguno de ustedes quizás me dice, Richard, es cierto que no soy perfecto, es cierto que cometo errores, es cierto que a lo mejor de repente me falta un poco de humildad, puede ser también el caso, pero en estos momentos yo quiero personas que me digan, tú vas a poder. Yo quiero personas con buena vibra, con buena energía. Pero sin embargo, algunos de ustedes parece que están lidiando con alguien que te dice, te lo dije, ¿ves? Estas son las consecuencias. Ahora pues, trata de resolverlo. Yo no te voy a ayudar, etcétera, etcétera. Bisonte. Siento, Tauro, como que alguien te condena, Tauro. Siento que quizás tú me dices, Richard, yo esperaba más de ellos. Y no quizás lo que es en la parte económica, al menos una palabra de aliento, un consuelo, un buen deseo, Tauro. Pero parece que algunos de ellos disfrutan, danzan, bailan, mientras que tú te estás quemando en tus problemas, Tauro. Pero Tauro, mira, como yo siempre digo, uno conoce a las personas en la pandemia, en las enfermedades, en las guerras, en la pobreza, Tauro. Porque cuando todo marcha bien, cuando todo es perfecto, Tauro, todo el mundo es tu amigo. Todo el mundo te dice te quiero, te amo. Todo el mundo te da la mano, te hace préstamos. Porque sabe que va a recuperar algo, porque sabe que va a conseguir algo, Tauro. Pero cuando uno está en una mala situación, da la casualidad que nadie se acuerda de ti, Tauro. O de repente tienen sus problemas o no tienen tiempo. Entonces ahí te das cuenta quiénes realmente valen la pena, bisonte. A veces, Tauro, ¿sabes qué siento, Tauro? A veces siento que tú sacrificas tiempo de tu vida por los demás, Tauro. Y siento como que no hay recompensa. Siento como que prácticamente cuando tú necesitas de ello, y vuelvo a decir, tú no quieres dinero, tú quieres al menos una palabra de aliento, un consuelo. A veces las personas necesitamos que alguien nos recuerde que somos especiales, que alguien nos recuerde que nosotros vamos a llegar lejos. Por eso es importante que los padres, que las madres, cuando tus hijos cometen un error, buscar soluciones. No decir, oye, tú eres un inútil. No. Porque entonces psicológicamente lo estás hundiendo. Lo estás preparando para que sea un inútil. Tú tienes que decir, bueno, esta vez fallaste, pero estoy seguro que para la próxima lo vas a hacer mejor. Algo has aprendido de esto, estoy seguro. Tú vas a llegar lejos. Tú puedes con todo. No te preocupes, todo se va a solucionar. Bisonte. Pero si te topas con una persona que en estos momentos te está recordando tus desgracias, no vale la pena. Sinceramente. No vale la pena. Hay alguien que te recuerda tus desgracias, Tauro.
Hay alguien, bisonte. Hay alguien que comenta detrás de tu espalda, Tauro. Hay alguien que sonríe, que disfruta, bisonte. Vamos a ver, Tauro. Mensaje del oráculo. Y voy a canalizar. Son lecturas bonus. Vamos a canalizar. Mensaje del oráculo, Tauro. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Bisonte. Dice, repetición, Tauro. Mira. Si te das cuenta, aquí hay muchos cuencos que se van repitiendo, y al final hay un caracol que da la imagen como si fuera el infinito, ¿no? El infinito, cariño. Vale, Tauro. Este oráculo puede tener muchos mensajes. El oráculo te dice, Tauro, si te caes, te levantas. Si te vuelves a caer, te vuelves a levantar. Si te vuelves a caer, te vuelves a levantar. Va a llegar un momento en tu vida en la cual te vas a volver experto en caídas. Y entonces tus caídas van a ser más suaves. O va a llegar un momento en el cual tú, mi querido bisonte, nada te va a tumbar. Porque ya tienes equilibrio, porque ya has aprendido, porque ya sabes cómo esquivar, porque ya sabes cómo reaccionar si te tropiezas, Tauro. Entonces, bisonte, vuelve a intentarlo otra vez, Tauro. Vuelve a intentarlo en tu proyecto, vuelve a intentarlo comunicándote con esa persona. Vuelve a intentar, yo que sé, bisonte, con tu negocio, pero no te rindas. Richard, he dado un examen y no he aprobado ese examen, Richard. Estoy triste, siento que yo no valgo para esto. No digas esto, bisonte. Nadie nace sabiendo. Tauro, cada persona tiene su habilidad. Hay personas que son muy hábiles en las letras. Hay personas que son muy hábiles en los números. Hay personas que son muy hábiles conduciendo. Cada persona tiene su don, Tauro. Mira, bisonte, te cuento algo. Yo tengo un tío que cuando nosotros estudiábamos, el pobre nunca rendía. Nunca rendía, ¿vale? El pobre pasó porque yo lo ayudaba, la profesora también lo ayudaba mucho, o sea, no rendía. Vale, perfecto. Yo era el inteligente de la familia. Las cosas como son, ¿vale, Tauro? Pero ahora te voy a contar, Tauro. Pero este chico Tauro tenía una habilidad, tiene una habilidad. Este chico, tú lo pones un tractor, lo conduce. Tú lo pones un coche de alta gama, lo conduce. Estoy seguro que si tú de repente lo enseñas una vez conducir un avión, y lo va a conducir también, lo va a volar, ¿vale? O sea, tienes habilidad, Tauro. Yo sinceramente, Tauro, lo único que he podido conducir ha sido una moto. Y me he chocado como 2 veces, Tauro. Entonces, por eso que tengo solo mi bici. Yo no tengo esa habilidad de conducir. Tengo otras habilidades, pero no tengo esa habilidad. Por eso, con esto que te quiero decir, bisonte. Cada persona tiene una habilidad. Cada persona es un genio. Solamente tienes que descubrir cuál es tu don, bisonte. Entonces, si tú me dices, Richard, en estos momentos, Richard, mi problema no está relacionado con las habilidades. Mi problema está relacionado con el amor. Tauro, ¿te has puesto a preguntar, Tauro, que ese hombre o esa mujer no te merece? Y que quizás, Tauro, y seguro, hay otra persona que te está esperando y que te va a valorar y que te va a hacer sentir como una diosa, como un dios, bisonte. A veces, Tauro, nos aferramos a algo que no tiene sentido. Por eso te digo, tú tienes que buscar tu habilidad, tú tienes que conocer más personas hasta dar en el clavo, mi querido bisonte. Por eso yo quiero que tú te recuperes. Yo quiero que tú digas, yo valgo mucho, yo valgo oro. Si he fallado, pues lo voy a rectificar. Si prácticamente he fracasado, estoy seguro que para la próxima lo voy a hacer bien.
Ve buscando oportunidades. No te quedes ahí sentadote y sentadota en tu sofá, cariño, empujándote 2 litros de helado, deprimido y deprimida. No hagas esto, Tauro. Di, tiene razón esta cucaracha, yo, ¿vale? Tiene razón esta cucaracha. Yo tengo una habilidad, yo tengo un don, yo soy especial. Yo soy hermoso y hermosa. Estoy con la persona equivocada. Entonces, bisonte, el universo te va a dar lo que tú estás deseando con amor, Tauro. Con amor. Entonces, corazón, insiste, bisonte. Insiste, cariño. Yo tengo fe en ti. Vamos a continuar, Tauro. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Si quieres entregar algún mensaje, seres de luz, esas señales de las mariposas, las aves, o ese manto de seda que amortigua la caída de bisonte, dímelo, por favor. Me muestra el mundo, Tauro. Y en ese mundo hay como unas alas doradas que lo cubren, bisonte. Mi querido Tauro, no hagas el papel del ermitaño. Tienes que ir en busca de tu felicidad, Tauro. A lo mejor estás en el lugar equivocado, en el país equivocado. Puede ser, Tauro. A lo mejor estás en el trabajo equivocado o con la persona equivocada. Siento que hay un mundo de posibilidades para ustedes, bisonte. Y otro punto, que se me ha escarapelado el cuerpo, Tauro. ¿Tú sientes en casa que alguien toca así? ¿Tú sientes, Tauro? Porque yo lo he escuchado cuando he estado con el cuenco y he sentido un poco de miedo, Tauro. A lo mejor puede ser que alguien quiere entregarte un mensaje. El nombre de Omar, no sé qué tiene que ver. El nombre de Luz. Imelda. No sé por qué me dice, dile que se reconcilie. No sé, a lo mejor tú por X motivos has discutido con alguien, te has separado y dice, dile por favor que se reconcilie. Me dice, dile que me escondo detrás de la puerta. ¿Tú tienes esa sensación, bisonte, que cuando entras a casa o detrás de una puerta parece que alguien te mira, alguien te observa? Dile que me escondo detrás de la puerta, dice Tauro. Dice que siempre susurra en tus oídos. A lo mejor tú escuchas una voz, Tauro. Dice por favor que no corras mucho. No sé, a lo mejor de repente últimamente estás yendo a 1000 por hora, trabajo, proyecto, cuidado. No vaya a ser que tengas un accidente, bisonte. Presta más atención, te dicen. No corras mucho, dile por favor que no corra mucho, dice. Relájate un poco, Tauro. Hay una persona que lo he visto en sillas de ruedas. Esta persona siento como que quiere salir más al patio, a la calle, al exterior, bisonte. Mira, Tauro. No sé por qué esta imagen me ha llenado de nostalgia. Mucha nostalgia, ¿vale? Mi abuelo, que en paz descanse, el papá Medardo, lamentablemente él tuvo como un ictus, un derrame, y se le paralizó la mitad del cuerpo. Yo trabajaba y a veces cuando tenía tiempo pues lo sacaba a pasear
pero a veces no tenía tiempo o simplemente estaba estresado. ¿Vale? Le soy sincero. Y son cositas que cuando uno se acuerda, dices, qué tonto he sido. ¿Por qué no aproveché ese momento? ¿Por qué no estuve más ahí? Entonces, me dan a entender, Bisonte, no sé si a lo mejor puede ser que sea la energía de una persona que no pudo caminar en sus últimos años, y a lo mejor es esa persona que te está diciendo, aquí estoy contigo, Tauro, que te quiere consolar, Bisonte. O si tú en estos momentos hay alguien que tiene problemas, a veces cuando uno está mucho tiempo encerrado en casa, a veces uno se aburre, se estresa, Bisonte. Si es tu caso, parece como que las energías quieren decirte de que ellos necesitan salir un poco más, Tauro. Mi querido Bisonte. Si es tu caso, Tauro, trata de vivir, gozar un poco más con esta persona si está en esta tierra, para que luego en un futuro no te pongas triste o te arrepientas de no haber aprovechado cada instante de tu vida con este ser. Siento que esto te quieren decir. Y si ellos, Bisonte, ya no están en este plano terrenal, estoy seguro que ellos te han perdonado ya. He escuchado algo. He escuchado algo. Parece como que se inquietan. Siento como que ellos te han perdonado, Tauro. No sé por qué, y cuando he visto esta imagen me ha entrado como nostalgia, se me hace un nudo en la garganta. Porque muchos de vosotros saben de lo que yo estoy pasando, que tengo un cuerpo extraño cerca del cráneo y todavía estoy en pruebas, ¿no? Entonces, me acuerdo que antes que me dieran esa noticia, yo soñé a mis dos abuelos que han fallecido, de parte padre y de parte madre, y uno de ellos es el papá Medardo. Yo lo soñé así muy joven y que se me acercaba y me daba 2 besos en la mejilla, quizás de repente diciéndome que todo va a estar bien y quizás de repente diciéndome que pues si hay algún tipo de remordimiento en mi conciencia, que me ha perdonado. Entonces, Bisonte, no sé por qué siento que aquí hay una energía así, que te está diciendo que todo va a estar bien, mi querido Tauro. Por eso que las lecturas bonus y más con canalización a veces son tan profundas que yo no puedo. Ahora me estoy conteniendo de no llorar porque ese recuerdo de mi abuelo es que me viene mucho. Entonces, Bisonte, ese es el mensaje mejor corto porque ya mis ojos se están poniendo rojo. Hasta la vista y sé feliz. Te quiero mucho. Un besito, Tauro. Sé feliz.